Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en este hermoso día. Sabemos que Dios está con nosotros en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice su palabra que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y quizás ahorita muchos estamos pasando por situaciones difíciles, algunos con temores, por lo que se está viviendo, por lo que se está enfrentando, pero debemos de tener la confianza de que Dios está, y Él está ahí para nosotros, para protegernos, para cuidarnos. Y vamos a ahora tocar un tema, hermanos. Siempre lo he dicho, hay diferentes temas en la palabra del Señor, temas que nos alientan, que aumentan nuestra fe, que nos desafían. Hay temas que también nos hacen reflexionar en muchas áreas de nuestra vida, pero hoy el Señor trae un tema, yo lo tomo así, un tema de exhortación para nosotros, porque tenemos que, aunque estemos en cuarentena, aunque estemos en la casa, tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios y tenemos que estar creciendo espiritualmente. No importa que no estemos asistiendo a un templo de 4 paredes o al lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo y nosotros tenemos que estar siendo edificados, creciendo. Y ahorita vamos a estar tocando este tema. Voy a iniciar con la palabra de Dios y al terminar oramos para comenzar la palabra. Dice la palabra del Señor en Primera de los Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Oremos al Padre. Amado Dios, en esta tarde, Señor, rogamos que tu hermosa presencia esté aquí, Señor, en este medio, en esta transmisión, Padre, que tú seas el único que te glorifique, Señor, que toque nuestros corazones, que nos ayudes a recapacitar si en algo estamos fallando, Señor. Porque tu palabra, Señor, es más cortante que toda espada de 2 filos, Señor, y siempre va a penetrar hasta lo profundo de nuestros corazones, Señor. Arranca con tu palabra, Señor, todas esas adherencias, todas esas impurezas que no te agradan de nosotros y que nos estorban en nuestro crecimiento espiritual, Señor. Rogamos que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra en nuestros corazones y a través de esta semilla, Señor, que es tu palabra, Señor, pueda producir mucho fruto, Señor, porque tú eres el único que das el crecimiento, Padre eterno. Te lo rogamos, Dios Padre, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Podemos darnos cuenta o nos damos cuenta de algo en nuestra vida natural, que el crecimiento físico y el crecimiento espiritual, ¿de dónde vienen? De Dios, ¿sí? Vienen de Dios. En lo natural, hermanos, ¿cuál es la ley? La ley de la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿sí? Eso es lo natural. Pero en lo espiritual tenemos un nuevo nacimiento. Y como leímos, el crecimiento lo da Dios, pero a diferencia de la lógica natural, nuestro crecimiento pasa. Si es de esta manera, nosotros nacemos en el Señor y vamos desarrollando madurez en las cosas de Dios, vamos teniendo un crecimiento, pero no para muerte. Nuestro destino no es la muerte, sino la vida eterna, ¿sí? Pero tenemos que saber que muchas veces, y no sé si usted se identifica, pero yo sí, muchas veces cometemos muchos errores, o por así decirlo, horrores que afectan nuestro crecimiento. Y es que en el área natural, lo que afecta a un bebé en el crecimiento, en su desarrollo natural, ¿qué es? ¿Qué sería lo que afecta? Una mala alimentación,
que no se les da su lechita, el que no se le atiende en sus horarios de alimentación. La alimentación es básica para la nutrición del bebé, del niño, y que así pueda tener un desarrollo sano. Si hay una mala alimentación, si no le dan una lechita al bebé, pues este bebé va a estar muy desnutrido, ¿sí? Y va a acarrear una serie de enfermedades a su vida, a su crecimiento y muchas cosas más. Pero en lo espiritual hay errores que están afectando nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo en el Señor, y pensamos, es que si Dios es el que da el crecimiento, ¿por qué no me ha dado a mí el crecimiento? ¿Por qué no lo ha hecho conmigo? Bueno, la pregunta sería reflexionar. Si usted siente que no ha tenido un crecimiento en el Señor, que no ha estado un poco maduro en las cosas de Dios, tenemos que preguntar qué errores estoy cometiendo que me están manteniendo desnutrido y está afectando mi crecimiento espiritual. ¿Qué errores me están teniendo sin fruto? El primer error que identifico por medio de la palabra de Dios, y como decía al principio, a lo mejor es un tema un poco de exhortación, porque la palabra de Dios no nada más nos habla de fe, nos habla de amor, de perdón, también nos exhorta, y la exhortación es necesaria porque dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige, y nosotros necesitamos ser corregidos por Dios para que nuestro crecimiento sea sano sin ninguna desviación. Y el primer error que encuentro en su palabra está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué error encuentro aquí que quizás estoy haciendo o cometiendo sin darme cuenta que está afectando mi vida espiritual? Pues que nos llamamos cristianos, pero no queremos andar como Cristo anduvo aquí en esta tierra. No queremos ser semejantes a Él. No hay crecimiento. Sí, ¿por qué? Porque en lugar de andar como Cristo anduvo aquí en la tierra, en lugar de seguir sus pasos, aún anhelamos las cosas del mundo, aún anhelamos los placeres del mundo, ¿sí? Aún quizás estamos en el mundo tratando de jugar con las cosas de Dios, y Dios no es juego de nadie. Pero ¿qué es ser o qué es andar como Cristo anduvo? Es permitir que Dios nos lleve a ser en realidad hijos de Él, así como esos hijos que Él quiere que usted y yo seamos. Dice Isaías 64:8, perdón, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El Padre Celestial, como alfarero, nos está dando una forma. Nos está formando a usted y a mí como a un hijo amado. Y nos quiere dar esa semejanza de su Hijo amado Cristo Jesús. Pero a veces nosotros no nos dejamos. ¿Pero qué significa ser semejantes a Cristo? ¿Cómo era Cristo? Vuelvo a preguntar. ¿Cómo era Cristo? Cristo era humilde. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros necesitamos aprender humildad. Muchos aún andamos en soberbias diciendo, pues a mí nadie me llama la atención, o yo no acepto este mensaje porque yo estoy bien, yo soy un hijo de Dios que voy siempre derecho, y empezamos a tener la soberbia muy en alto. Y recordemos algo, al soberbio, al altivo, el Señor lo ve de lejos, pero al humilde el Señor siempre lo tiene cerca, ¿sí? Y su favor está con los humildes, porque el Señor nos enseñó humildad. Debemos de ser humildes, no arrogantes. A veces, hermanos, no estamos dispuestos a aceptar corrección, y es por el ego, por la soberbia, por el orgullo. Y incluso hay un dicho que dice
no me acuerdo el principio, pero dice que el orgullo lo levanta, algo así. ¿Cómo dice ese dicho? Perdón, ¿cómo? Ay, es que aquí está mi mamá, hermanos. Que aunque el hambre me tumbe, pero el orgullo me levanta. Ándele, así me está diciendo mi mamá. Pero el orgullo en nosotros como hijos de Dios debemos dejarlo a un ladito, hermanitos. Y debemos de decir, Señor, ayúdame a mantenerme siempre en humildad. Ayúdame a aprender de ti, porque tú en esta tierra nos dejaste ejemplo de ser manso y ser humilde de corazón, y sin darnos cuenta quizás en nuestro caminar cristiano, en este tiempo, en estos meses, en esta semana o en estos años, hay un orgullo o una arrogancia o una prepotencia que no me he dado cuenta, pero está aquí y es la que está impidiendo mi crecimiento, que yo dé fruto en ti. No sé si usted se ha topado con personas y ha dicho usted, ay, pero qué prepotente persona. ¿Cómo le cae a usted una persona que es arrogante, que es muy soberbia y orgullosa? ¿Cómo le cae? No la ve con buenos ojos, ¿verdad? Porque siente un choque. El Señor quiere que nosotros no seamos así, sino que aceptemos corrección y seamos humildes en nuestro interior, en nuestra manera de ser, y también, hermanitos, que demos ejemplo de humildad hacia los demás. Esta actitud de arrogancia, de soberbia, de orgullo, corrompe, interrumpe tu crecimiento espiritual. Jesús en esta tierra no solamente nos dejó ejemplo de humildad, sino también el Señor aceptaba siempre la voluntad del Padre. ¿Qué es andar como Cristo anduvo? ¿Qué significa ser semejantes a Cristo? Es ser humildes de corazón y es también aceptar la voluntad de Dios. Dice Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor siempre, ante todo, ponía o decía, Señor, tu voluntad establécela. Incluso en la oración ejemplo, en la oración modelo que el Señor le dejó a sus discípulos, siempre incluye el hacer la voluntad de Dios. Sí, que la voluntad de Dios sea establecida en nuestra vida. Pero el error que muchas veces nosotros cometemos, hermanos, es que no queremos someternos a la voluntad de Dios, ¿sí? Y queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando nosotros dejamos que la voluntad de Dios no se haga, no se realice en nuestra vida, sino que nos aferramos a nuestra voluntad, entonces empezaremos a cosechar frustración, tristeza, dolor, amargura. ¿Por qué? Porque todo lo que es contra la voluntad del Señor es lo que va a acarrear a nuestra vida. Por eso debemos de hacer siempre la voluntad de Dios en todo tiempo. Dice Romanos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Queremos que la voluntad de Dios esté siempre en nuestra vida, esté en nuestro presente, en nuestras decisiones. Debemos de decirle al Señor, vuelvo a leer este versículo, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Señor, examíname, quizás sin darme cuenta estoy imitando una conducta o una costumbre de esta tierra que no te agrada a ti, Padre. Y dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle su manera de pensar. Ayúdame, Señor, cambia mi manera de pensar, Padre bendito. Enséñame qué es lo que yo debo hacer, Padre. Renueva mis pensamientos y empezar a decirle al Señor, ayúdame a ser semejante a ti, mi Cristo, porque dice este versículo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios.
A veces no conocemos la voluntad de Dios, hermanos, porque no estamos dispuestos a dejar las cosas de este mundo. No estamos dispuestos a terminar con esos pensamientos que traen suciedad a nuestra alma, a nuestra vida espiritual. Tenemos que cambiar nuestra manera de accionar y de pensar para poder nosotros conocer y comprender la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Esto es ser semejante a Cristo. ¿Qué más es ser semejante a Cristo? ¿Cuál otra característica puedo decir que Jesús tuvo aquí en esta tierra, que yo puedo seguir sus pisadas? Y quizás tal vez estoy fallando, cometiendo muchos errores en esa área. Dice Mateo 9:36, cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Cristo siempre tenía compasión por las personas, siempre. Y nuestro error en ocasiones es que somos indiferentes a la necesidad del prójimo, de nuestro hermano, de nuestra hermana. Quizás vemos a una persona en calidad de calle o indigente y tenemos la posibilidad de ayudarle, de bendecir su vida. No lo hacemos porque empezamos a cuestionarnos y a juzgar. Pero es que está joven, ¿por qué no trabaja? Está joven, y usted y yo no sabemos en realidad los motivos, los que hay detrás de esa condición, ¿sí? Y si usted tiene compasión, va a ayudar, su corazón va a ser movido a misericordia. El Señor Jesús en esta tierra nos dejó ejemplo de compasión. Y a veces usted va a decir, ay, hermana, pero es que eso es demasiado, hermana, eso es demasiado. No, hermanos, son pequeñeces a lo mejor, pero que son grandes y afectan nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. Jesús también nos dejó una demostración de amor sin igual en la cruz del Calvario. Dice Juan 15:12-13, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Jesús nos ha amado de tal manera que Él entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero un error muy, muy, muy grande, yo creo que la mayoría nos podemos ver identificados con este error, es que nosotros no estamos dispuestos a amar a veces como Él quiere que amemos, no solo a Él, sino al prójimo. Dios nos manda a ser como Cristo, demostrando el amor que Él mismo nos ha dado, pero nuestro error es decir que amamos a Dios, pero solo a Dios. Pero solo a Dios, hermanos, porque quizás aquel que me cae como piedrita en el hígado o en el riñón, pues no lo puedo amar, porque no me saludó, me torció la boca, no me habló por teléfono, o en realidad alguien lo ha dañado, lo ha lastimado, lo ha traicionado, y usted no está dispuesta a dar ese perdón, ese amor. Y Dios nos manda en su palabra que nosotros amemos, y este es un error que interrumpe nuestro crecimiento espiritual, el no amar de la manera que Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. Porque usted ve los mandamientos, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, Cristo los resumió en 2. Amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Ahí se encierran los 10 mandamientos. Y si nosotros faltamos al segundo mandamiento, no podemos aferrarnos al primero y decir, yo con el primero me conformo. Amo a Dios porque amar a Dios es muy fácil. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. La Biblia es tan clara que nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Reflexione usted así como yo lo he hecho. ¿A quién no quiero darle el amor que necesito dar, que Dios me manda a dar? ¿A quién no lo he querido dar? ¿O a quién no estoy dispuesto a amar?
¿Y cuántas veces decimos, Dios, yo te amo, Padre, eres lo mejor, eres hermoso, mi alma te alaba, te doy gracias por ser mi Salvador y te amo, papito? Y empezamos a alabar a Cristo, pero nada más va pasando esa persona que a usted y a mí no nos cae y hasta la cara se nos transforma, hermanos, ¿sí? Y no podemos continuar con estos errores porque van a afectar su vida, su crecimiento espiritual, o van a afectar mi crecimiento espiritual. Dice Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No podemos decir amar a Dios si nosotros aborrecemos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Eso no es posible. Somos mentirosos, lo dice la palabra de Dios. Es mentira si nosotros le decimos al Padre, te amo, y estamos viviendo en este error tan grande de no amar a mi hermano o al prójimo. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros para con vosotros. Y te voy a decir, pues es un juego de palabras, hermanas, un trabalenguas parece, pero no. Dios quiere, aquí decía el apóstol, que el Señor quiere o le pide a Dios que nos ayude a crecer y abundar en amor los unos para con los otros. Porque el amor es una parte fundamental para nuestro crecimiento. Si usted no ama a su prójimo o a su hermano, haga de cuenta que tiene un bebé recién nacido, sin leche, sin alimento. ¿Qué va a pasar? Va a morir. No va a crecer. Ese bebé no se va a desarrollar. O ese niño no se va a nutrir. O ese joven no va a continuar nutrido y de alguna manera va a terminar enfermo y va a morir. ¿Por qué? Porque no se está nutriendo. Si nosotros continuamos en este error, en no amar, vamos a ir muriendo lentamente, espiritualmente hablando, y nuestros huesos espirituales no van a ir creciendo. No vamos a tener un crecimiento sano. A veces nos llamamos hermanos cristianos, pero no queremos hacer lo que Cristo hizo. Leyendo el primer versículo, el segundo versículo, debemos de andar como Cristo anduvo en esta tierra, pero no queremos andar. No queremos a veces seguir sus pisadas y es necesario seguir las pisadas del Maestro. Primera de Pedro 2:21 nos dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Y a veces le decimos al Señor en alabanzas, usa mi vida, Señor, usa mi vida. Y yo quiero amarte, yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Pero no quiero seguir todas tus pisadas, Señor. Nada más unas cuantas, las que a mí me convengan, Padre. ¿Cómo ves? Hacemos un trato. Así no hace los tratos el Señor. Dios quiere que nosotros sigamos las pisadas de Cristo. Dice, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. ¿Qué pasos de Cristo usted y yo estamos siguiendo? ¿Y qué pasos del Señor Jesús no estamos siguiendo? ¿En qué errores estamos cayendo, hermanitos? Esta es la frustración de quizás muchos cristianos que insistimos en hacer y vivir como el mundo hace y vive. En adulterios, en mentiras, en robos, en vicios, en pleitos, en celos, enemistades, chismes, venganzas, consultando a los adivinos, los brujos que me barran porque ya me hicieron mal de ojo, X o Y, acarreando maldiciones a nuestras vidas. Aún deseamos a veces las cosas del mundo, pero queremos la bendición de Dios. Tenemos que corregir nuestras pisadas.
Tenemos que corregir nuestros caminos, nuestros rumbos y decirle al Señor, Señor, ayúdame por medio de tu Espíritu Santo a reconocer qué errores estoy teniendo en mi crecimiento. Qué errores, Señor, que me están impidiendo crecer espiritualmente, Señor. Quizás tengo 20, 30 años en el Evangelio, quizás tengo 1 año, 2 años, unos meses y he sentido que estoy en un estancamiento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy estancando? Porque a veces sin darnos cuenta o dándonos cuenta estamos cometiendo errores y no nos estamos nutriendo espiritualmente. Santiago 4:4. Y debemos de entender algo, hermanos. Dios no nos dará su crecimiento espiritual si queremos vivir como enemigos suyos. Santiago 4:4 nos dice en su palabra, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Y en la Reina Valera dice, oh almas adúlteras, ¿verdad? Dice, pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Y usted puede decir, o yo puedo decir, no, a mí, ¿cómo quiero ser enemigo, enemiga de Dios? Yo no quiero ser enemigo, enemiga de Dios. No me conviene ser enemigo de Dios. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que dejar de hacer para estar en esta categoría en enemistad con Dios? Tengo que dejar de hacer lo que a Él no le agrada y hacer en realidad lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que le agrada a Él? Es andar como Cristo anduvo, que andemos, que sigamos sus pisadas, como lo hemos leído en estos versículos, que tomemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y le digamos, Señor, yo quiero seguir así, disfrutando, Señor, de tu presencia, siendo semejante a ti, mi Cristo, ayúdame a seguir tus pisadas. Cristo tenía una vida de oración, a muchos no les gusta orar. Cristo tenía una vida de lectura, de enseñanza de la palabra de Dios. A muchos no les gusta meditar la palabra de Dios. El Señor Jesús vencía las tentaciones en el desierto, las venció por medio de la palabra de Dios. Y escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y escrito está. Y a nosotros a veces nos viene la tentación y, ay, híjole, pues es que a quién le dan pan que llore. Y ¡zas! Y ahí caemos en la tentación. ¿Por qué? Porque no nos gusta seguir las pisadas, el ejemplo que Jesús nos ha dejado. Y si Jesús nos ha dejado ejemplo en esta tierra, es para que nosotros podamos seguir sus pisadas y así ser bendecidos por el Señor. Jesús vino a servir y a no ser servido. Pero hoy a muchos hermanos que tienen algún puesto en la iglesia, a muchos se les ha subido mucho el orgullo y no quieren servir, sino quieren ser servidos. Es que yo soy el pastor, es que yo soy el levita, es que yo soy la líder, es que yo soy el diácono. ¿Cómo voy a estar haciendo esto? Es que si yo soy la ministro o el ministro de alabanza, ¿cómo voy a recoger un papel de la congregación? O sea, no es posible. Si yo soy el pastor, si yo soy la que predico, ¿cómo voy a estar ahí barriendo la iglesia, limpiando las bancas? Y se sienten, hermanitos, que son lo máximo, ¿sí? Y eso es un error muy grave. Un error muy grave, porque el mismo Jesús, siendo hijo de Dios, Él vino a servir y no a ser servido. Y nos dejó ejemplo de servicio, de humildad, de compasión, de amor. Y son errores que estorban nuestro crecimiento y nos estancan en nuestra vida espiritual. Otro error que carcome tu crecimiento o mi crecimiento espiritual es que no queremos tener amistades con hijos de Dios o con hijas de Dios que nos edifiquen. Y esto es especialmente a veces para los jóvenes, ¿sí? Porque a veces dicen, ay, no, es que qué aburrido, un joven, una señorita, un joven cristiano, ay, no, es lo más aburrido, ¿de qué voy a hablar con él? ¿De qué voy a hablar con ella? Y prefieren irse o tener amistades que en realidad los va a corromper y va a estorbar, truncar su crecimiento espiritual.
Déjeme decirle algo, hasta en las amistades hay yugo desigual. ¿Qué amistades tú tienes? Dice Proverbios 13:12, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Primera de Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y hay un dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Voy a hacer preguntas, ¿cómo son tus amistades? ¿Con quién te estás juntando? ¿Estas amistades están edificando tu vida espiritual? ¿Están aportando para tu crecimiento espiritual? ¿Estas amistades construyen juntamente contigo en lo espiritual o destruyen? ¿O estorban o estancan? ¿Qué consejos estás escuchando de esas amistades? ¿Qué conversaciones tienes con tus amigos aún en lo secreto, en lo privado? ¿Eso es agradable a Dios? Hazte esta pregunta. ¿Es agradable a Dios? ¿Tus amistades le agradan a Dios? Porque una de dos, o tú los acarreas a la fe en Cristo Jesús o ellos te van a acarrear a ti. Una de dos. Nuestras amistades erróneas, hermanos, son como las aves de la parábola del sembrador. ¿Sí ha leído esa parábola? Está en Marcos 4, 14 y 15, enfocándome en los versículos. Esas amistades las puedo comparar con las aves de la parábola del sembrador, que impiden que la semilla crezca y dé fruto, y esa semilla muere. Y a veces va a decir usted, pero es que yo siempre voy, siempre escucho, yo me pongo a orar y leer la Biblia, pero le da lugar a esas amistades. Y están contaminando su interior con pláticas, con consejos que no son agradables a Dios, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Voy a dejar muy claro algo. No estoy diciendo que las expulse o las condene, no, al contrario, hábleles de Jesús. Hábleles de Jesús porque ellas necesitan conocer a Jesucristo como su Salvador. Háblales de Cristo, joven, señorita. ¿A cuántos de tu escuela les has hablado de Jesús? ¿A cuántas amistades les has hablado de Cristo? Necesitamos amigos como Aarón y como Ur, que nos levanten las manos, los brazos, cuando quizás nosotros estemos a punto de caer o tengamos un desforzamiento espiritual, las fuerzas nos falte. Y esto lo va a encontrar usted en Éxodo 17, 10 al 12. Necesitas ser selectivo con tus amistades, que sean hijos, hijas de Dios, que aporten en tu crecimiento espiritual. Otro error, y el último que voy a estar tocando ahorita, es que queremos tener crecimiento en Dios. Queremos que Dios nos dé el crecimiento, pero no queremos meditar ni en su palabra ni en oración. Efesios 5, 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué quiero decir con este pasaje, con este versículo? Cristo, ¿de qué manera amó a la iglesia? A tal grado que se entregó a sí mismo por ella, por usted y por mí. ¿Para qué? Para santificarla. Cristo nos santifica, ¿por dónde, hermanos? ¿Por medio de quién nos purifica, perdón? Por medio de su palabra. Y si usted y yo no leemos la palabra de Dios, nosotros no vamos a limpiar nuestra alma. Nuestra alma se limpia por medio de su palabra. Es como esa agua que va limpiando nuestro interior. Y si usted no lee la palabra de Dios, no la medita, entonces no va a tener un crecimiento espiritual.
Debemos de buscar la palabra de Dios. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vuelvo a repetirlo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿De qué manera estamos andando? ¿Qué errores están estorbando nuestro crecimiento espiritual? ¿Medita usted en la palabra, joven, señorita? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solamente entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos vidas prósperas, queremos bendición, queremos crecimiento espiritual, queremos que Dios obre en nuestras vidas y use nuestra vida, pero no queremos leer la palabra de Dios. Y ese es como el manual del cristiano que nos va a instruir, nos va a indicar qué camino seguir y cuál no. Lee la palabra, medita en ella, ora al Señor, habla con Dios y el Señor va a hacer grandes cosas. Último versículo, Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos anhelar la palabra de Dios. Debemos anhelar nutrirnos en la palabra de Dios. ¿De qué manera me voy a nutrir yo o cómo me voy a nutrir la palabra? Si no hay Biblia, si no hay palabra de Dios, usted va a ser o yo voy a ser ese niño o como esa niña o ese niño recién nacido sin leche, sin alimento y vamos a morir. ¿De qué manera yo voy a crecer? Siguiendo las pisadas del Señor Jesús. Siguiendo su ejemplo que nos ha dado aquí en esta tierra. Y termino con este versículo, Primera de Juan 2:6, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a repetir. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Usted permanece en Cristo? ¿Está permaneciendo en el Señor? Entonces debe de andar y debemos de andar como él anduvo aquí en esta tierra. Vamos a ver nosotros un crecimiento si nosotros empezamos a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Si usted empieza a tomar ejemplo de nuestro amado Salvador y empezamos aún en contra de nuestra carne, a luchar con nuestra carne y andar como Él anduvo en esta tierra, entonces nuestra vida va a experimentar un crecimiento. Y ya no vamos a ser niños, ya no vamos a ser bebés, ahora quizás vamos a ser niños. Y si está en la etapa de niño, quizás ya no va a ser niño, va a ser adolescente porque ya se está nutriendo por medio de siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la palabra. Si era un adolescente espiritualmente, a lo mejor ya va a ser un joven espiritual, a lo mejor ya va a estar adulto espiritualmente, hasta alcanzar la madurez que Dios quiere que alcancemos. Pero siempre y cuando nos dejemos guiar por su Espíritu Santo, aceptando su voluntad y siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, meditando en su palabra y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos, como dice la palabra de Dios. ¿Qué errores o qué horrores estoy llevando en mi vida que están impidiendo mi desarrollo espiritual? ¿Qué es lo que me tiene estancado? Confesémosle al Señor todas esas faltas, todos esos errores y digámosle al Señor, examina mis pasos, Señor. Examina mi caminar, examina mi corazón. Y si hay algo que no te agrada, hay algún error que está estorbando mi vida espiritual, ayúdame a corregirlo por medio de tu palabra. Y así, hermanitos, nosotros vamos a ser edificados en el Señor y creciendo juntos para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Tu palabra exhorta nuestra vida para que así nosotros podamos corregir nuestros caminos, nuestras pisadas. Rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayude, Señor, que nuestro crecimiento sea sano, Señor, que nuestro crecimiento, nuestro andar contigo, Señor, no tengamos, Padre, ningún error
que venga a impedir, Señor, que nosotros crezcamos espiritualmente, Señor, o que nos estanquemos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque si hay algo en lo que estamos fallando, Señor, hoy lo entregamos y te lo confesamos. Quizás hay soberbia en nuestro interior, Padre. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a ser humildes, Señor Jesús, como tú fuiste humilde, manso y humilde de corazón, Señor, porque así encontraremos descanso, Señor, para nuestra alma, como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a ser corregidos por medio de tu palabra, Padre celestial. Ayúdanos a ser, Padre eterno. Queremos, Señor, que nuestras pisadas siempre sigan las tuyas, Jesús. Y quizás en algún momento, Señor, en nuestro interior aún ha estado el deseo de andar, Señor, de seguir en las cosas o en los placeres de este mundo, Padre. Rogamos tu perdón y tu misericordia y ayúdanos, mi Dios bendito, a poder, Señor, seguir tu ejemplo, Señor, y andar como dice tu palabra, como tú anduviste, Señor Jesús, aquí en esta tierra. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, porque es la lumbrera nuestro camino. Ella nos va a alumbrar nuestro camino, Señor, para no tropezar, Señor. Es la que nos va a lavar también nuestra alma, Padre bendito, y así ser purificados por medio de tu palabra, Señor eterno. Ayúdanos, corrige nuestro rumbo, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre es verdad y es firmeza, Señor. Gracias porque tu palabra hoy nos corrige, hoy nos instruye, Padre bendito, para tener un sano crecimiento en ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria damos a Dios, hermanitos, porque la palabra de Dios es expresada, es expuesta. Y si usted tiene un corazón receptivo a la palabra del Señor, acéptela, acepte lo que Dios nos dice por medio de su palabra y aprendamos a reconocer nuestros errores y decirle al Señor: quiero ser enseñado, quiero ser enseñada. Que tu palabra me corrija, Señor, que tu palabra me alumbre y me dé, Señor, un sano crecimiento. Dios me los bendiga, hermanitos, hermanitas. No se nos olvide estar en oración los unos por los otros. No se nos olvide estar orando por aquellos que están ahorita contagiados, hermanos, de este virus COVID-19, hermanitos. No se nos olvide por clamar la misericordia de Dios, clamar la protección de Dios para aquel personal médico que está, todos los que están trabajando en el sector salud, hermanos. No se nos olvide el orar los unos por los otros, el orar por su prójimo. Lo más importante, no se nos olvide tener la comunión con Dios, hermanos, todos los días. Les amamos, les mandamos un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Oramos, hermanos, también por los enfermos, los que estén necesitados. Y mientras estén nuestras posibilidades, ayudar, ser bendición para alguien, hágalo, porque Dios bendice al dador alegre. Dios me los bendiga, hermanos, hermanas, y el sábado nuestro hermano Manuel tiene una reunión también con los jóvenes. Estén al pendientes y sigamos siendo edificados. El domingo una vez más estaremos a las 11:15 de la mañana dándole gloria a nuestro Dios juntos por estos medios. Dios me los bendiga, les amamos en el amor de Cristo.